Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Regresamos a nuestro estudio de la Palabra de Dios esta mañana, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, conforme nos acercamos rápidamente a la conclusión de esta epístola maravillosa. Nos encontramos en esta mañana estudiando el texto de los versículos 21 y 22. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 21 y 22. El apóstol Pablo escribe: Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hace un par de meses atrás tuve la oportunidad, como ustedes saben, de manejar por todo el país, Estados Unidos, para llevarle el carro a mi hijo. Y en el proceso íbamos manejando por las carreteras de Arkansas y conforme íbamos avanzando por la carretera, estábamos en una carretera de 2 carriles en medio de una lluvia y estábamos viendo las pequeñas casas, las granjas ahí al lado de la carretera y de pronto, después de que pasamos por un monte, había un letrero grande que decía colchas. Y ya por varios años había estado buscando una colcha que pudiera comprarle a mi esposa, Patricia, y entonces pensé, bueno, me voy a detener aquí y ver cómo se ven las colchas. Y entonces me orillé ahí enfrente de esta pequeña casa y toqué en la puerta y una dama salió a la puerta y yo le dije: estoy buscando colchas. Y ella dijo: oh, por favor, pase. Y entré. Habían varias colchas que estaban colgadas ahí. Y allá a la izquierda estaba su marido sentado en una silla grande con unas pilas de muchos libros a su lado y el control de la televisión junto a él. No sé desde cuándo no se había movido, parecía que no se había movido en décadas. Y entré en esta casa pequeña, parecía ya algo vieja, y dije: simplemente estoy interesado en las colchas. Y ella dijo: bueno, permítame mostrarle una. Y ella sacó una colcha, en primer lugar, que no tenía ni rima ni razón. Era una colcha llena de pedazos de tela, de todo tipo de patrones, todas cosidas juntas. Y dije: no, realmente eso no es lo que estoy buscando. Y le describí el tipo de colcha que estaba buscando, lo cual ella encontró y se la compré y mi esposa ahora ya la tiene. Pero tuve que ir al pequeño banco que estaba allí en la ciudad para sacar algo de efectivo para regresar y pagar. Y cuando regresé y entré, noté que había muchos libros por todos lados: literatura de profesores del seminario de Dallas, literatura de los Testigos de Jehová, literatura de la Comunidad de Unitarios Unidos, todo tipo de literatura y algunos videocassettes de diferentes ministerios carismáticos. Y ya para ese momento supe que el nombre del marido era Johnny, lo cual fue una coincidencia interesante. Y le dije: oye, Johnny, tienes mucha información aquí. Y él dijo: bueno, hay algo bueno en todo eso. Y me di cuenta que no solo su esposa hacía colchas, sino que él tenía una teología de colcha, con pedazos y tiras de todo cosido junto. Eso es típico, muy típico. La gente lee, escucha en televisión, radio, cintas con poco o ningún discernimiento. Simplemente una especie de colcha que está parchando, uniendo todo en algún tipo de teología amorfa que tiene poca rima o razón o coordinación. El apóstol Pablo en este texto está diciendo: más vale que examinen todo y más vale que lo examinen cuidadosamente y más vale que identifiquen lo que está bien, se aferren a ello, y lo que no está bien lo hagan a un lado. Este es uno de esos componentes en las áreas elementales de la vida espiritual. Desafortunadamente, la iglesia en la actualidad tiene una credulidad sin límites. Todo es aceptado. Me parece que si un problema excede al resto en la iglesia, es la falta de discriminación espiritual total que caracteriza al cristianismo. Decisiones malas, razonamiento equivocado, entendimiento superficial, conocimiento superficial, ignorancia por todos lados, todo esto ha contribuido a afectar más a la iglesia a lo largo de su historia que todas las persecuciones combinadas. Las persecuciones han afectado, pero es el caos interno y la confusión interna sobre la doctrina que ha dejado las cicatrices más serias en la iglesia. Y esto no es solo el resultado de debilidad humana al no discernir la verdad, sino que es la obra de Satanás, quien disfrazado como ángel de luz quiere confundirnos lo más que puede. Como resultado, la mayoría parece que en la actualidad tienen una teología de colcha en donde tienen una mezcla de todo tipo de cosas. El error no solo es visible al nivel más elemental, básico de la teología, sino también a los niveles más complejos y profundos. Ahora, esto no debe suceder porque se nos ha advertido de manera apropiada. Las Escrituras nos advierten de doctrinas de demonios,
herejías destructivas, mitos, enseñanzas perversas, mandamientos de hombres, especulaciones, asuntos controversiales, espíritus engañadores, fábulas mundanas, conocimiento falso, filosofía falsa, filosofía vacía, tradiciones de hombres, sabiduría humana, y dice que todas son trampas para los cristianos. Jesús dijo que los lobos vendrían vestidos de ovejas. Pablo dijo, lobos rapaces entrarán y no perdonarán al rebaño. Pablo le escribió a Timoteo y dijo, conforme avanzan los tiempos, los hombres van a empeorar y el engaño va a incrementarse. Pablo de nuevo dijo, habrán doctrinas de demonios que van a desviar a la gente. Dicho de una manera suave, hay un mundo de caos y confusión en la iglesia. Nadie quien entiende las Escrituras y está consciente de sus advertencias acerca del error debe ser tan ingenuo como para hacer una declaración como la que ese hombre hizo ese día. Bueno, hay bien en todo ello. Por ningún momento podemos creer que toda persona que dice estar en Cristo y hablar en nombre de Cristo está hablando la verdad. Pero la gente parece ser tan ingenua. En muchos casos la iglesia, creo yo, es como los fariseos del día de Jesús. En Mateo capítulo 16, un par de versículos interesantes que sería importante que señalen. Mateo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Él dijo, su problema es simple. Su conocimiento no científico, limitado, elemental, de cómo distinguir el clima, excede su discernimiento espiritual. ¡Qué manera tan increíble de confrontarlos! Ustedes no conocen mucho acerca del clima y su manera de evaluar el clima es muy elemental, pero por poco que conocen el clima, conocen más acerca de eso que de la teología. No tenían capacidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero, y Jesús los condenó por ello. Y de hecho dijo, no tengo nada que ofrecerles. Distinguir entre la verdad y el error es esencial en la vida cristiana. Esa es la razón por la que Pablo dice esto en este texto. Ahora recuerde, comenzando en el versículo 16, Pablo ha estado enlistando los elementos elementales de la vida cristiana. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías o las Escrituras o la revelación de Dios. Y debemos examinarlo todo para que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal. Este es un resumen maestro de todos los componentes de la vida cristiana básica. Debemos tener gozo constante, debemos estar en oración incesante, debemos estar agradecidos sin importar lo que suceda. Nunca debemos apagar la obra del Espíritu de Dios, nunca debemos menospreciar la revelación de Dios, sino exaltarla y obedecerla, y debemos examinarlo todo cuidadosamente para que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, permítame ver el texto por un momento, porque es bastante fácil de interpretar. Examinadlo todo. El texto, de hecho, dice, sino examinadlo todo. La palabra examinadlo es dokimazo. Esa es una palabra conocida para los estudiantes del Nuevo Testamento, porque con frecuencia es usada para referirse a algo que es probado, para revelar su legitimidad. A veces es usado de probar metales. Prueben todo para ver si es genuino, para distinguir entre lo que es verdadero y falso, lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, para separar el trigo de la cizaña. Por cierto, este proceso, tomando las palabras de Pablo a los Efesios, es un esfuerzo por aprender lo que es agradable al Señor. Distinguir. La palabra podría ser juzgar. Juzguen todo, evalúen todo, distingan todo, y todo significa todo, todas las cosas. Debemos ser como el rey David, quien pudo discernir, dice, 2 de Samuel 14, 17, el bien del mal. Ahora, una vez que usted ha discernido eso, ¿qué es lo que dice? Versículo 21. Retened lo bueno. Retener significa abrazar, recibir de todo corazón. Toma posesión de la palabra bueno, esa palabra familiar calo, significa lo que en sí mismo es bueno, genuino, verdadero, no solo agradable,
y que parece hermoso, sino lo que es de manera inherente, genuino, verdadero, noble, correcto y bueno. Cuando usted encuentre eso, abrácelo, aférrese a ello. Versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Y la palabra absteneos es una palabra muy fuerte. Significa mantenerse alejado de. La palabra apa está ahí, significa evitar. Y enfatiza la separación total del creyente de lo que es considerado malo en enseñanza y conducta. Cuando usted ve algo que es malo, no verdadero, falso, evítelo. Nunca en las Escrituras se da ningún tipo de margen para que nosotros nos expongamos a lo que no es verdad. Debemos evitarlo. Debemos huir de él. Enfatiza entonces la separación total del creyente de lo que es considerado malo. Mal es mal en el sentido activo, como algo malo, dañino, que está causando daño y lastima a toda persona que lo toca. Es venenoso, es mortal. Manténgase alejado como se mantendría alejado de una plaga. Lenski tuvo razón cuando él escribió, las peores formas de impiedad consisten en perversiones de la verdad, mentiras espirituales, aunque en la actualidad muchos ven estas formas con indiferencia y las consideran como algo más bien inofensivo. El hecho de que las perversiones morales están incluidas es evidente. También estas operan para destruir la vida espiritual y aparecen en muchas formas. Sí, la palabra mal es perversión moral, pero él tiene razón. La peor forma de el mal es la perversión de la verdad. Ahora observe de nuevo el versículo 22. Él dice, deben evitar toda especie, toda especie. La palabra especie aquí es simplemente una palabra sencilla. Significa especie, tipo o forma. Él está diciendo maldad en cualquier forma, maldad de cualquier especie, maldad de cualquier tipo. Una vez que lo ha discernido, evítelo. Y sí, eso incluye conducta moral, perversión moral. Pero el corazón de lo que él está diciendo aquí tiene que ver con la perversión de la verdad. Esto entonces se convierte primordialmente para nosotros un llamado al discernimiento. Un llamado al discernimiento. Esto no es algo que es extraño para el estudiante del Nuevo Testamento. Hay otros lugares en el texto en donde se llama un discernimiento como este. De hecho, muchas afirmaciones como esta vienen de la pluma del apóstol Pablo. Él está preocupado porque seamos personas que disciernen, que separemos. Ahora, habiéndole simplemente dado ese vistazo del texto, y eso es suficiente, quiero concentrarme en esta mañana y voy a comenzar con lo que va a terminar siendo una serie de 2 semanas. Y quiero hablar de este asunto del discernimiento porque estoy muy preocupado por esto. Hay una gran falta de discernimiento en la iglesia, como le he estado diciendo, y se manifiesta en tantas diferentes maneras. La iglesia contemporánea que no discierne, por ejemplo, con frecuencia ha rechazado a Darwin y a Huxley, pero ha aceptado a Freud. Con frecuencia ha rechazado la doctrina y ha favorecido y ha abrazado las relaciones como si fueran la prioridad. Se ha fascinado con el entretenimiento y se ha aburrido con la exposición. Se ha enamorado de los sentimientos y ha devaluado la prioridad de pensar con claridad. Como resultado, el cristianismo evangélico, escucha esto, está peleando por su vida misma. Vuelvo a decir eso. El cristianismo evangélico, desde mi punto de vista, está peleando por su vida misma. Y nuestra época llama a gente con discernimiento. Ahora, la cultura que nos rodea no ayuda, porque vivimos en una cultura que no discrimina. Vivimos en una cultura, de hecho, que ha definido de una manera nueva y ha valorado de manera inaceptable el discernimiento. Por ejemplo, puede ser señalado de manera simple que solía ser que cuando alguien era una persona de discriminación, eso era una indicación de su nobleza, una indicación de su sabiduría, una indicación de que debían ser honrados y respetados, eran deseables. Esa era una persona de discriminación, una que podía discriminar entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo que era mejor. Ahora una persona que discrimina es alguien que va a ser demandado. La palabra ha adoptado un significado totalmente diferente. Ya ni siquiera se permite en nuestro vocabulario. Este es un día que no va a tolerar los absolutos. Este es un día que no tolerará la discriminación de ningún tipo. Y no estoy hablando acerca de discriminación racial, lo cual es intolerable para Dios. Estoy hablando de discriminación de cualquier tipo. Este no es un tiempo que tolerará las convicciones. Este no es un tiempo que tolerará el dogma. Ustedes lo están viendo en este momento conforme lee los periódicos acerca de Bob Vernon, uno de nuestros ancianos, quien es el jefe asistente de la policía en Los Ángeles. Es intolerable para esta cultura que este hombre cree en la Biblia.
la cual afirma la sumisión de las mujeres, el pecado de la homosexualidad y la necesidad de disciplinar a sus hijos. Eso es intolerable en esta cultura, junto con cualquier otra perspectiva, porque es una época en la que usted no discrimina acerca de nada. Entonces la iglesia está viviendo en un ambiente de pensamiento que no discrimina. Y hallamos que eso no solo acelera nuestro propio problema. La iglesia no puede convertirse en víctima del espíritu de esta época. Ahora quiero responder a 3 preguntas en esta serie acerca de este asunto del discernimiento, y esta mañana voy a comenzar con la pregunta número 1. Pregunta número 1 es: ¿por qué hay una falta de discernimiento como esta? Le acabo de decir que la cultura está metida en esta, pero ¿por qué hay una falta de discernimiento así en la iglesia? ¿Por qué? Y voy a tratar de darle algunas respuestas. No va a ser como un sermón normal, porque voy a estar hablando en algunos términos teológicos y evaluando el escenario como lo veo en la iglesia. Así que escuche con atención. Existen, creo yo, algunas causas que podemos identificar para entender por qué hay una falta de discernimiento tan terrible en la iglesia en el día de hoy. La principal es la que le voy a dar en primer lugar: el debilitamiento de claridad y convicción doctrinales. El debilitamiento de claridad y convicción doctrinales. Esa es la número 1. Hubieron tiempos mucho mejores en la historia de la iglesia cuando los cristianos eran animados a pensar conforme a la Biblia, a pensar teológicamente, a probar todo, a escudriñar las Escrituras de manera minuciosa, a distinguir cuidadosamente sus verdades. Y cuando descubrían lo que era verdad, adoptar una postura firme y ser inamovibles. En la actualidad, aquellos que adoptan posturas firmes en la base de doctrina bíblica, con mucha frecuencia son criticados por ser contenciosos y no ser amorosos, porque la norma en la actualidad es analizar de manera superficial la superficie de la verdad escritural y después llegar a justificar ese enfoque superficial, ligero, como el espíritu de generosidad deseable hacia aquellos que difieren. Esto ha inundado la iglesia. Usted simplemente puede ver las Escrituras de manera panorámica y no debe ser demasiado dogmático, porque si usted es dogmático, no es amoroso hacia alguien más quien tiene una opinión diferente. Y después de todo, ciertamente no queremos causar problemas. J. Adams escribe: en ningún lugar esta tendencia es más aparente que en la consejería cristiana. Él también escribe, y cito: los expertos autoestilizados en la psicología, sociología y la educación, quienes tienen títulos de doctorado en filosofía en sus campos y títulos de escuela dominical en la Biblia, hablan con autoridad acerca de la enseñanza cristiana y la vida, presentándose a sí mismos como voceros de Dios. Fin de la cita. Lo que él básicamente está diciendo es que el asunto de la interpretación bíblica ha sido invadido por personas que no están preparadas de manera adecuada para realizar esa tarea. No obstante, hay una falta de discernimiento no solo en la arena de la consejería, sino que hay una falta de doctrina y convicción en el ministerio en general, como yo lo veo. El compartir ha reemplazado a la predicación. El otro día estaba en una entrevista de radio y una persona llamó y él dijo: te he estado escuchando por un tiempo y solo quiero que sepas que eres una persona mucho más amable en la radio el día de hoy de lo que yo pensaba simplemente al escucharte en tus sermones. Bueno, cuando predico mis sermones, no creo que digo cosas que no son amables, porque si así fuera, las editarían antes de que llegaran a la radio. Y no sé cómo es que él pudo llegar a la conclusión de que era una persona mucho más amable simplemente al escucharme. Pero lo que él realmente estaba diciendo es que yo estaba en una conversación con una dama y hubo una gran medida de desacuerdo y yo estaba tratando de ser lo más amable que podía y gentil y ser cuidadoso en cómo manejaba esa situación, y fue mucho más tolerable el ver eso de lo que era escuchar a alguien expresar con convicción la doctrina. Y fue mucho más fácil para él el escucharme en una conversación gentil con alguien que estaba en desacuerdo que predicar doctrina. Ese es el ambiente de nuestra época. Como dije, hay una ola cultural detrás de esto. No es un accidente que la iglesia, en el nombre de la unidad, del amor y las relaciones, se ha desviado de la claridad y la convicción y la doctrina y ha comenzado a favorecer la apertura, rechazando una postura estrecha y el dogmatismo. Este ha sido el clima que prevalece en la cultura que nos rodea. De hecho, hay una guerra en contra de los estándares. La guerra en contra de los estándares está a todo vapor, ¿no es cierto? Digo, si usted tiene una convicción acerca de algo, sería totalmente arbitrario porque no hay ningún estándar. Ha habido tanto antagonismo en contra de las convicciones, simplemente en general en nuestra cultura. No sé si usted se da cuenta de esto, pero todo está abierto a la opinión de la gente.
Estoy hablando acerca de la historia. La historia revisionista ahora ha cuestionado todo lo que los historiadores han creído. La ciencia, inclusive en el campo de la ciencia, están cuestionando cosas que durante años habían sido creídas. Todas las creencias se han vuelto únicamente verdad en términos relativos y solo tienen valor en términos relativos, sea que esté hablando usted de sociología, psicología, filosofía, economía, educación o de lo que esté hablando usted. Y claro, para el mundo la religión es la más subjetiva de todas porque creen que simplemente es una experiencia personal, no una revelación divina. Y entonces la cultura se está volviendo más y más relativa y la iglesia está contagiándose de la enfermedad. Esta tendencia fue visible, por cierto, en la iglesia hace años atrás. El domingo pasado, cuando estaba en casa con este problema de cuello y no pude estar con ustedes, terminé de leer el volumen 2 de la biografía de Martin Lloyd-Jones. Disfruté todo momento de esta biografía y les recomiendo las 777 páginas. Pero conforme estaba leyendo la última sección de ese libro, era interesante para él decir las cosas que estaban relacionadas de manera directa con este asunto mismo del discernimiento que fue registrado ahí. Él vio la tendencia que venía, la tendencia del relativismo en la iglesia, la muerte de la claridad doctrinal, ya por el 1971, hace 20 años atrás. Y esto es lo que él dijo, y cito: hay una reacción muy obvia en la actualidad en contra del intelectualismo, y esto se encuentra entre los estudiantes en Estados Unidos y más en este país. Ya no se confía en la razón y está haciendo a un lado. Siguiendo a D.H. Lawrence, muchos están diciendo que nuestros problemas se deben al hecho de que hemos sobredesarrollado nuestro cerebro. Debemos escuchar más a nuestra sangre y regresar a la naturaleza. Y entonces, al volverse en contra del intelectualismo y promover de manera deliberada el credo de la irracionalidad, se entregan a sí mismos al deseo por la experiencia y colocan la sensación por encima del entendimiento. Lo que importa es el sentimiento y el placer, no el pensamiento. El pensamiento puro no lleva a ningún lugar. Fin de la cita. 20 años atrás, Martin Lloyd-Jones vio el movimiento del relativismo infiltrándose a la iglesia. En lugar de ver el peligro de la tendencia y poner atención a sus palabras, los evangélicos se acomodaron a sí mismos a la tendencia como si fuera algún tipo de contribuyente a su causa. Y en Inglaterra un hombre llegó a la prominencia llamado David Watson y él guió el movimiento del relativismo en la iglesia de Inglaterra. Esto es lo que él dijo: la razón por la que, y esta es una cita de él, la razón por la que yo viajo con un equipo dotado como lo son en las bellas artes es que tienen la capacidad de comunicar el evangelio con mucha más eficacia de lo que yo podría con meras palabras. Fin de la cita. Esa es una afirmación asombrosa. Ese es un abandono del patrón bíblico para la proclamación de la verdad a través de las palabras. Y reflejaba el ambiente de la época. David Watson entonces se convirtió en el socio de John Wimber. Y el movimiento de la viña, del cual hablaremos mucho más en las próximas semanas, en el cual la doctrina ni siquiera es un problema. De hecho, John Wimber ha dicho: estamos en el proceso de catalogar nuestra experiencia para que podamos diseñar o inventar una teología. Experiencia pura. David Watson dice: no quiero predicar porque la verdad puede ser comunicada mejor a través de las bellas artes. Me permite recordarle que Jesús no fue un cantante, Él fue un predicador. Y Juan el Bautista no fue un cantante, él fue un predicador. Y los apóstoles no fueron actores, fueron predicadores. David Watson procedió a criticar a la iglesia cristiana por concentrarse exclusivamente en la mente. Esto es lo que Watson dijo: la mayoría de las iglesias se apoyan mucho en la palabra hablada y escrita y después se preguntan por qué tan pocas personas piensan que la fe cristiana es relevante. Él está diciendo que la palabra escrita y la palabra hablada hacen de la fe cristiana irrelevante. El cristianismo irrelevante no es mental, el cristianismo irrelevante no es racional, no es doctrinal, es emocional, es experimental, es místico. Este movimiento ha llegado como una inundación. El énfasis en la iglesia ha pasado de predicar la doctrina a la mente, a darle a la gente un conocimiento mayor de la verdad divina, a hacer poco menos que inducir sentimientos, inducir emociones, enfocándose en necesidades. Junto con este enfoque relativista, con el movimiento carismático y con esos psicólogos que entran a la iglesia con sus asuntos de relaciones, y la predicación se vuelve mística, enfocada en las relaciones y relativista. La adoración comenzó a descender.
Y usted lo puede ver en muchas maneras. Simplemente lo ve en la música, sería una manera. La adoración comenzó a descender de cantar grandes verdades acerca de Dios. Música centrada en la letra. A música en donde el sonido, el ritmo y la armonía dominan para inducir sentimientos cálidos y emocionantes. El estilo de la música se movió de aquello que era acompañado de manera clásica en los himnos, las grandes letras, a sonidos que son más parecidos y familiares para el mundo de la música popular. Si en cierta manera puedo darle una perspectiva en todo esto, estoy seguro de que Satanás sabía que nosotros los cristianos evangélicos no adoptaríamos la teología del liberalismo y entonces Él nos vendió la hermenéutica. ¿Qué quieres decir con eso? Satanás sabía que no íbamos a adoptar su teología y entonces nos vendió sus principios de interpretación. Entonces, tarde o temprano, íbamos a llegar a su teología. Un tipo de cristianismo donde la doctrina y la convicción son menospreciados. Usted llega a la ciudad típica, encuentra el púlpito donde el hombre de Dios de manera clara y profunda y fiel expresa la doctrina y le voy a enseñar un grupo pequeño de personas. Usted encuentra una iglesia en donde están gritando y bailando y moviéndose y saltando y le voy a enseñar una multitud de personas en la mayoría de los casos. La palabra de Dios nunca pasará de moda, pero tristemente ha sido hecho a un lado para darle lugar al nuevo relativismo evangélico. Los predicadores son comediantes, relatores de anécdotas y consejeros, pero no heraldos teológicos poderosos y proclamadores de la verdad divina. De hecho, esto es tan serio que ha llegado al lugar en donde inclusive al nivel más elemental del Evangelio no hay convicción. En un libro llamado Evangelismo de Poder, escrito por John Wimber, y lo menciono porque él es tan popular alrededor del mundo, en ese libro llamado Evangelismo de Poder, en el cual él instruye a la iglesia en cómo evangelizar, no hay discusión del Evangelio, no está en el libro. El Evangelio no está en el libro, sin embargo, ellos presentan relatos de personas que se salvan y se vuelven cristianos en base a milagros supuestos que vieron sin que el Evangelio no se les predicara. Peter Wagner dice, profesor ahí en el seminario de Fuller, que el evangelista argentino Omar Cabrera tiene a personas que se salvan antes de que él comience a predicar. No les preocupa la doctrina, aparentemente. Me acuerdo que hablé en una comida del comité de los hombres de negocios del Evangelio, la cual fue una de las experiencias más interesantes de mi vida. Ese es un grupo carismático, y alguien en el grupo, de manera equivocada, había pensado que yo había recibido el bautismo del Espíritu y había hablado yo en lenguas. Y entonces me invitaron a que viniera y diera mi testimonio acerca de las lenguas. De lo que ellos no se dieron cuenta, claro, es que yo no había recibido el bautismo del Espíritu Santo y había hablado en lenguas. Y yo pensé que ellos querían que yo viniera y simplemente les diera la perspectiva bíblica, porque estaban interesados en oír lo que creemos. Entonces llegué ahí, estaban listos para oír este gran testimonio acerca de cómo me convertí en un carismático, y yo estaba suponiendo que querían las cosas directas de la palabra de Dios acerca de la verdad, y entonces comencé a predicar. Y fue la única vez en mi vida que, de hecho, fui sacado del púlpito de manera corporal, literal, física. Después de unos 20 minutos, el hombre me jaló del saco y me sentó. Y él llegó al púlpito y comenzó a decir, tenemos que orar, oremos. Y él oró porque en algún momento, en medio de la noche, Dios llegara a mí y comenzara yo a hablar en lenguas, y él trató de disculparse con la multitud, y esto siguió por un rato, y después de que terminó, nunca lo olvidaré, un hombre se me acercó al final y dijo, bueno, eso fue muy interesante, y él continuó con esa pequeña conversación. Fue un momento bastante volátil. Por cierto, regresé, yo dije, no he terminado, necesito terminar algunas cosas, y dije algunas cosas, pero lo sacudió, créanme. Pero después este hombre me dijo, yo dije, ¿sabes qué? Mi preocupación es que la gente que están metidos en este asunto experimental ni siquiera son cristianos. Esto es lo que el hombre dijo. Él dijo, bueno, yo he estado en esto 9 años, en este grupo. Y él dijo, esto es lo que yo creo. Yo creo que hay esta escalera larga y grande. Cuando llegas a la parte de arriba algún día y tocas en la puerta, está este hombre llamado Jesús que sale y simplemente tú esperas que te deje entrar. 9 años y no entiende el Evangelio. 9 años y no tiene sentido de claridad acerca de la doctrina. El otro día estaba en una entrevista de radio, una entrevista de 2 horas, y la anfitriona del programa me dijo, esto es una estación cristiana, la anfitriona del programa me dijo, bueno, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiano? Yo dije, en primer lugar, ¿reconoces tu pecaminosidad? ¿Es necesario reconocer que yo soy un pecador? Y estar dispuesto a volverme y arrepentirme de mi pecado y después reconocer que no puedo salvarme a mí mismo, que no tengo recursos en mí para redimirme a mí mismo, y me entrego en dependencia total de la misericordia de Dios, y creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien vino al mundo y murió y pagó el precio de mi pecado y resucitó para mi justificación. Y la anfitriona dijo,
Usted no cree que toda persona que se salva tiene que creer todo eso, ¿verdad? Yo le dije, sí, sí. La anfitriona me dijo, ciertamente yo no enfrenté con ninguno de mis pecados cuando me salvé. Yo le dije, ¿cómo es que usted se salvó? Esta fue la respuesta. Yo estaba metida en drogas, alcohol, viviendo con mi novio, en la ciencia de la mente durante 6 años, y un día simplemente conseguí el número telefónico de Jesús. Yo dije, ¿simplemente conseguiste el número telefónico de Jesús? Simplemente conseguí el número telefónico de Jesús y supe en dónde estaba Él. ¿Qué es lo que estas personas están experimentando? Cuando tú ni siquiera presentas la doctrina de manera clara a nivel del Evangelio, ¿a dónde vas a ir a partir de ahí? Y el clamor es, como un hombre me dijo en una ocasión, cuando mi libro del Evangelio según Jesucristo salió, él dijo, tu libro es divisivo, tu libro es divisivo. ¿Quieres saber algo? Él tiene razón. Él tiene razón. ¿Quieres saber algo más? La doctrina divide. La gente dice, oh, la doctrina divide, la doctrina divide. Y yo digo, amén. Predíquelo, la doctrina divide. ¿Sabe lo que hace? Confronta el error. Separa lo que es verdad de lo que es falso. Hace juicios. No obstante, en el clima de la actualidad, en el ambiente de la actualidad, de unidad, en la prioridad de las relaciones, eso no es tolerable. ¿Y sabe una cosa? Yo creo que cuando los evangélicos están dispuestos a menospreciar la doctrina, y cuando están dispuestos a hacer a un lado las convicciones no populares, y cuando están dispuestos a guardar silencio acerca de enseñanza bíblica que ofende a la gente que está en el error y el pecado, la oposición desaparecerá y todos nos vamos a poder juntar. Yo lo creo. Yo podré comenzar con un movimiento de unidad. Elimine la doctrina. Haga a un lado las convicciones no populares. No diga nada que ofenda y todos nos vamos a llevar bien. Eso no es ninguna sorpresa. Pero ¿sabe una cosa? Algunas cosas también van a desaparecer junto con la doctrina, como la verdad, la convicción, el discernimiento, la justicia, la santidad, la disciplina, el amor verdadero y la madurez espiritual. Todos también van a desaparecer y después Dios va a desaparecer y cabot. Ese precio es demasiado alto. Eso producirá una iglesia que se va a volver víctima de los engaños del infierno. ¿Qué cree usted que Pablo tenía en mente cuando dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad? Es una vergüenza el no usar bien la palabra de verdad, no distinguir la verdad del error. Entonces, el contribuyente primordial a esta falta de discernimiento ha sido el debilitamiento de la claridad y la convicción doctrinales en el nombre de la unidad, en el nombre de la experiencia mística y demás. Y como dije, los liberales no pudieron vendernos su teología y entonces nos vendieron su hermenéutica. Las relaciones, el amor, la unidad, la experiencia mística. Y creemos eso, lo aceptamos y terminaremos con el mismo caos. Toda persona que habla acerca del cielo no va ahí. Toda persona que habla acerca de Jesús, carismáticos, neortodoxos, católicos romanos y cualquier otra persona, no necesariamente lo conocen. Hay un segundo contribuyente, por lo menos tengo que meter 2 en esta mañana, y esto edifica sobre el primero. Quiero que siga esto. No quiero volverme demasiado filosófico aquí. El segundo es el no ser antitético. No ser antitético. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Quiero decir ser blanco y negro. En debate, en el argumento, en teología, hablamos de tesis y antítesis. Una tesis es una verdad que es establecida o alguna idea que es establecida o algún concepto que es presentado. Y aquí está el concepto opuesto. Blanco y negro, tesis, antítesis. Tenemos que pensar de manera antitética. Vivimos en una cultura que algunos dicen, piensa en lo que podríamos llamar un continuum. En otras palabras, no hay blanco y negro. No hay correcto, equivocado, verdadero, falso, bueno, malo. Simplemente existe este continuum largo de sombras de gris relativas. Y toda persona, en cierta manera, está ahí en algún punto. La relación es subjetiva, la experiencia espiritual es subjetiva. Pero escuche, la predicación bíblica no es relativa, no es subjetiva, es absoluta. Es blanco y negro de manera nítida y de manera incisiva es antitética al error. Y no estoy tratando de defenderme a mí mismo, simplemente estoy tratando con el texto aquí. Pero le digo esto, la crítica que continuamente me hacen es esto. Eres tan fuerte en la doctrina. No sé qué más debo ser, porque esa es la naturaleza de la verdad, y la verdad divide y se presenta en contra del error. Debemos pensar en términos antitéticos. Oye usted una tesis y usted debe buscar una antítesis, lo opuesto y probarlo. Y es absoluto. La verdad es absoluta. Por lo tanto, confronta a la gente de la manera equivocada. Los confronta con convicción. Debido a que el pensamiento mundano contamina las mentes de la mayoría de los que asisten a la iglesia
y el pensamiento mundano es esta área grande, gris. Nada realmente es blanco y negro, nada realmente es correcto o incorrecto. Estaba oyendo el otro día a un hombre manejando ahí en el carro, a Bárbara de Angelis, en la radio, y esta dama estaba llamando y estaba contando de una relación que tenía con un hombre con la que no estaba casado, y ella estaba viviendo, y ella, esta consejera, le dijo, bueno, tiene que estar bien para ti, tiene que estar bien para ti, realmente no hay nada que esté bien o mal, tiene que estar bien para ti. Ese es el continuum, y ese es el tipo de situaciones que continuamente se nos están promoviendo. Entonces tenemos una cultura que está creciendo con una manera de pensar en un continuum. Las cosas no son blanco y negro, simplemente hay diferentes sombras de gris. La predicación blanco y negro, la enseñanza de las Escrituras, es vista como ofensiva y fanática. Pero en la Biblia, la antítesis es crucial. El discernimiento es esencial. Y la Biblia simplemente presenta las cosas en términos de blanco y negro. Simplemente sigue este pensamiento. Desde el huerto del Edén, con sus dos árboles, uno se permitía y el otro estaba prohibido. Al destino eterno del ser humano en el cielo o el infierno, la Biblia presenta dos y solo dos caminos. El camino de Dios y el resto de los caminos. Se dice que la gente es salva o está perdida. ¿Pertenecen al pueblo de Dios o al pueblo de Satanás? ¿Está el monte de la bendición o el monte de la maldición? ¿Está el camino estrecho y el camino espacioso? ¿Está la vida eterna y la destrucción eterna? ¿Están aquellos que están por nosotros o contra nosotros? ¿Están aquellos que están dentro del reino y aquellos que están fuera del reino? ¿Está la vida y la muerte, la verdad y lo falso, lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, el reino de Dios, el reino de Satanás, el amor, el odio, la sabiduría espiritual, la sabiduría del mundo? Cristo es presentado como el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el único nombre bajo el cielo en el cual alguien puede ser salvo. Todo en las Escrituras es absoluto. Esto es elemental en la revelación divina. Jay Adams, quien es un predicador muy bien conocido y un profesor de seminario, escribe lo que yo creo es una sección excelente en uno de sus libros. Escuche esto, y cito, no solo va a encontrar usted esta enseñanza antitética como esta y mucho más en casi cada página de la Biblia, sino que inclusive la construcción del lenguaje hebreo en sí mismo parece estar diseñado para enseñar la antítesis. Gran parte de la poesía escritural, muchos proverbios, inclusive algo de narrativa, es antitética en su estructura. Quizás se ha preguntado acerca del principio que yace detrás de las distinciones entre lo limpio y lo inmundo en el Antiguo Testamento. Esto es muy interesante. Diferentes relaciones o razonamientos se han presentado para explicar algunas de estas distinciones. Sin embargo, muchas de ellas parecen ser puramente arbitrarias. ¿Sabe a qué se refiere? ¿Por qué animales limpios e inmundos? Y todo esto está en las leyes que Dios le dio a Israel. Esto es lo que Él sugiere. Quiero proponer que todos los problemas de arbitrariedad son resueltos cuando usted ve el sistema de limpio inmundo como un medio de alertar al judío del hecho de que diariamente, todos los días, en todo lo que hace, de manera consciente, él debe escoger el camino de Dios. Decisiones acerca de la comida, de la ropa, técnicas de cultivo, la justicia, el cuidado de la salud, las festividades y métodos de la adoración eran tomadas en base al camino de Dios o algún otro camino. En otras palabras, el sistema de limpio inmundo fue diseñado para desarrollar en el pueblo de Dios una mentalidad antitética. Prohibir la mezcla de materiales en la ropa, por ejemplo, no parece ser arbitrario. Después de todo, cuando es considerado la luz de la preocupación bíblica de producir una postura antitética hacia la vida. Pero con los pastores y la gente por igual, creciendo en un ambiente que enfatiza el pensar de manera continua, la antítesis es adormecida conforme más y más personas intentan integrar la sociología, la psicología y principios de administración de negocios con las Escrituras. Los maestros en las universidades cristianas ahora lo consideran una de sus tareas clave en la educación superior cristiana, el buscar integrar la fe del profesor con su aprendizaje. La tarea clave, como puede ver, ya no es distinguir los caminos de Dios de los otros, sino encontrar lugares o puntos de acuerdo. Fin de la cita. Eso es algo peligroso. El salmista, escuche esto, Salmo 1. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí se traza una línea de manera clara. Ellos están allá, nosotros estamos acá. Pero este tipo de manera de pensar en continuum ha contribuido al clima en donde el discernimiento es innecesario, es impensable, y buscarlo es necio, buscarlo es divisivo. ¿Están listos para escuchar esto? Buscarlo es malo. Usted es una persona mala si usted traza líneas. Usted es una persona mala si usted piensa en términos de absolutos. Usted es una persona mala si tiene convicciones. El discernimiento solo puede florecer en un ambiente de absolutos doctrinales. Escuche Tito 1:9. Retenedor. Ahí está ese mismo término acerca de aferrarse a lo que es bueno. Retenedor de la palabra fiel, la cual es según la enseñanza, la doctrina. Aférrate a tu doctrina para que pueda exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. Estamos
en la tarea de refutar, como también en la tarea de afirmar. Cuando los ancianos van a ser seleccionados, debían tener la capacidad de refutar el error. Entonces, la segunda causa, yo creo que es el no ser antitético, este rechazo de absolutos, lo cual va de la mano con la primera. Permítame darle un tercero y probablemente vamos a detenernos con esta. Esto es muy importante. Otro contribuyente a esta falta de discernimiento, y le voy a dar esto, sígame con cuidado, y cuando terminamos le voy a enseñar cómo ser una persona que discierne. La tercera causa en esta falta de discernimiento es una preocupación, escuche con atención, una preocupación con la imagen y la influencia como la clave del evangelismo. Una preocupación con la imagen y la influencia como la clave del evangelismo. En otras palabras, usted oye esto todo el tiempo, que si vamos a ganar al mundo, tenemos que ganar su favor. La iglesia tiene que convertirse en una agencia amada. Les tenemos que caer bien. Entonces no debemos pelear por la verdad, no debemos ser demasiado doctrinales, no debemos ofender a nadie, porque la imagen y la influencia es la clave del evangelismo. Recientemente vi un libro nuevo en una librería, de hecho esta semana, llamado Iglesias Amigables al Consumidor. Un libro que se está vendiendo mucho. Ahora lo que debemos hacer es comercializarnos a nosotros mismos para que nos volvamos un lugar amigable. Bueno, ciertamente queremos ser amables y amorosos, pero un sermón convencería a la mayoría de la gente que no es nuestra meta primordial el ser amigable, sino que nuestra meta primordial es predicar la verdad. El hombre que una vez se ponía de pie para predicar la verdad y era fiel a predicar la verdad y la predicaba, ahora se le pide que se siente. Es un problema. No peleamos por la verdad. No proclamamos de manera valiente la verdad, porque tememos que podamos ofender a un incrédulo y después de todo, si alguien va a ser evangelizado, va a ser porque les caemos bien, nos ven como un lugar amigable, un lugar agradable. Queremos ser populares con el mundo porque creemos que esa es la clave para el evangelismo. Imagínense, estamos metidos en esto, en este asunto de la imagen de la iglesia y su estructura no amenazadora, pensando que esta es la clave para evangelizar. Este tipo de movimiento cree que la iglesia ofenderá a los incrédulos si predica pecado, infierno, arrepentimiento, la cruz, y va a perder su prestigio. Entonces, la nueva tendencia es que la iglesia presente una imagen de amor y preocupación y que sea amable y que todo el mundo se siente cómodo y que todo el mundo esté feliz y entretenga al incrédulo y se asegure de que nunca son ofendidos y se aseguran que están muy, muy cómodos. Y el meollo del asunto es que si les caemos bien, Jesús les va a caer bien. Ese es el meollo. La influencia y la imagen es mucho más importante que las Escrituras. No creo que la iglesia se congrega para ninguna otra razón que para ser edificada. Nos congregamos para adorar a Dios como creyentes y para que ustedes sean edificados. Y nos esparcimos para evangelizar. Salimos para evangelizar. Y usted debe ser tan amoroso y amable y lleno de gracia como usted puede ser al presentar la verdad. Pero usted no suaviza la verdad porque usted cree que la influencia y la imagen va a evangelizar a alguien. Este tipo de tendencia, por cierto, amados, y voy a ser bastante incisivo en un momento, ha estado viniendo ya por mucho tiempo. Mucho tiempo. Me acuerdo cuando oí de la cruzada de Billy Graham en la ciudad de Nueva York. Y hubo un clamor tremendo entre los evangélicos en este país, porque algo nuevo había pasado, porque por primera vez en la historia evangelística en Estados Unidos, los liberales, personas que no eran cristianos evangélicos fundamentales, fueron invitados a cooperar en esa reunión de 1955. Un evangelismo ecuménico nació, esto es, el tipo de evangelismo que dice, queremos que todo el mundo venga, entonces vamos a llamar a los católicos, vamos a llamar a los liberales, y vamos a llamar a los neortodoxos, y a la gente que no cree en la Biblia, y vamos a unirlos a todos, y a todos los vamos a involucrar. Carl Henry, quien ha sido un contribuyente tremendo para evaluar a la iglesia, dice, si tú ves los primeros años de la organización de Billy Graham, descubrirás que su política primordial era adquirir prestigio e influencia para los evangélicos. Para hacer esto, tuvo que haber una imagen exitosa, y esa no habría sido posible, creían ellos, a menos de que se hiciera todo esfuerzo por evitar cualquier división con aquellos que no creían en la Biblia. Fue un nuevo día, 1955, un día nuevo. La organización Graham, escribió Henry, no estaba lista para hacer a un lado el diálogo con los líderes ecuménicos y las iglesias de este tipo porque temía perder la influencia. Eso se apareció en el seminario Fuller. Edward John Carnell, quien estaba en la facultad en Fuller, dijo, nosotros, y lo estoy citando, nosotros necesitamos prestigio desesperadamente. Fin de la cita. Y lo buscaron. Y querían miembros de la facultad que habían recibido sus títulos de las instituciones liberales élite de la parte este de Estados Unidos. Me acuerdo de un miembro de la facultad en una junta en donde yo estuve ahí en el seminario de Fuller. Si yo tengo que identificarme de manera pública y externa con los evangélicos, olvídalo.
Ellos desesperadamente querían el prestigio, desesperadamente querían asociarse con la élite influyente del este, inclusive con los alemanes muertos, quienes promovieron el liberalismo. Cuando la iglesia comenzó a decir, tenemos que tener influencia y tenemos que tener prestigio y tenemos que ser populares y tenemos que ser aceptados de manera intelectual y tenemos que ser abrazados por la gente y mostrarles que realmente los queremos y tenemos que caerles bien si es que les va a caer bien Jesús. Y esto dio un giro muy importante, muy importante. El apóstol Pablo dijo, somos la escoria del mundo. Jesús dijo, me aborrecieron, los van a aborrecer ustedes, pero nos hemos vuelto sofisticados. Esta perspectiva cree que nuestro prestigio, nuestra influencia y nuestra popularidad es lo que hace que la gente llegue al punto en el que cree en el Evangelio. ¡Qué mal está eso! Absolutamente mal. Los hombres verdaderamente espirituales pelean y los hombres verdaderamente espirituales pagan el precio por la proclamación de la verdad valiente, clara y amorosa. Y lo que estoy viendo que está pasando es lo que yo llamaría la feminización de la iglesia. Tan suave. Regresando a la biografía de Martin Lloyd-Jones por un momento y pensando en esto, pasé un día con su familia el verano pasado, Patricia y yo. Su nieto, Christopher Catherwood, ha escrito mucho acerca de él que me ha sido muy útil. Una perspectiva de los más piadosos de los hombres fue el hecho triste de que él fue percibido de una manera negativa. Es sorprendente a la luz de su vida. J. Packer dijo que él era el hombre más piadoso que él jamás conoció, pero él fue percibido de una manera negativa, aunque él era un hombre virtuoso. Y la razón por la que él era percibido de manera negativa fue porque él era tan teológico, él era tan antitético, y él creía que el evangelismo se llevaba a cabo bajo la predicación poderosa de la verdad, no por establecer el prestigio y la imagen. Y quiero compartir un extracto del libro, de nuevo, que habla de este asunto. Christopher Catherwood escribió, conforme pasaron los años, Martin Lloyd-Jones adquirió una imagen negativa desafortunada a los ojos de muchos. La explicación de esto se encuentra en una de las principales áreas de controversia en cualquier interpretación de su vida. En su propia mente, el punto se reducía a actitudes que diferían acerca de las Escrituras. Él vio que los elementos de advertencia y oposición al error eran partes esenciales de cualquier compromiso verdadero con la Biblia, y por lo tanto creía que el desaprobar la polémica y el debate en la iglesia cristiana era un asunto muy serio. Y de esta manera él esperaba que no fuera aprobado por aquellos que aceptaban la actitud prevaleciente que colocaba el amor primero y trataba los argumentos acerca de la doctrina como algo no cristiano. Fue esa actitud misma que él creía que fue responsable por la remoción de la nota de autoridad del púlpito. El cargo del dogmatismo y la desaprobación de la reprensión y la corrección fueron críticas en contra de las Escrituras mismas. Una de las características primordiales del ministerio de Martin Lloyd-Jones fue entonces tanto una ofensa a aquellos que apoyaban el espíritu del púlpito moderno, como también una inspiración a aquellos que creían que un regreso a la autoridad en la predicación era una gran necesidad. Estos últimos estaban profundamente agradecidos por aquello que el primer grupo había encontrado o veía como una falla. El doctor Lloyd-Jones, escucha esto, hizo un diagnóstico penetrante y valiente de la situación actual. Esta es una época de apaciguamiento, no en el sentido político internacional, sino en la esfera de los asuntos cristianos y de la iglesia. Winston Churchill ahora es reconocido y casi idolizado. En los 30 él fue criticado de manera severa como una persona imposible de tratar, porque él sabía lo que creía, él lo creía, y él causó problemas al criticar la política del apaciguamiento. Y así es en la actualidad. Los hombres fuertes que permanecen fieles a sus principios en la actualidad son considerados como difíciles de tratar y personas que no cooperan. Fin de la cita. ¿Cómo es posible que la iglesia llegara al punto en el que sucumbe ante eso? En donde cree que la influencia, el prestigio y la imagen son más eficaces en cumplir el llamado a predicar el evangelio que la predicación de la verdad de Dios. Le digo, me sorprende cómo hay un número cada vez mayor de personas que creen que la fidelidad a la iglesia por la palabra de Dios, en otras palabras, edificar la iglesia según las Escrituras, me parece que hay un número más y más grande de personas que no ven eso como el punto primordial. Así no es como se hacen las cosas. Ellos ya no creen que si usted es fiel a la verdad, el Espíritu Santo lo va a bendecir y va a honrarlo, por pequeño que sea su trabajo. Tiene que comercializarse en una imagen que es aceptable. Amados, somos una ofensa, lo sabemos. Somos una ofensa. Somos una ofensa. Cada vez que llegamos a los periódicos de nuevo, recuerdo que somos una ofensa. Somos más ofensivos de lo que ellos saben, nada más que no están aquí lo suficiente. Si vinieran aquí cada semana, podrían escribir un artículo de lo ofensivo que somos. Somos una ofensa a todos los que están en error. Somos una ofensa para todos aquellos que rechazan la verdad. Somos una ofensa para todos aquellos que rechazan a Jesucristo. Somos una ofensa para todos aquellos que viven en pecado. Y suavizar esa ofensa es ridículo, porque es precisamente lo que el Espíritu Santo está tratando de producir.
Él quiere convencer de pecado, porque la convicción de pecado y la confrontación en la convicción lleva a la salvación. Aquellos que se ofenden deben ofenderse. Bueno, tenemos una falta de discernimiento en la iglesia, a pesar de lo que Pablo nos dijo en este texto, debido a nuestra teología débil, debido a que no somos antitéticos, y una preocupación con la imagen mundana. Así es allá afuera, y usted puede agradecerle al Señor que Dios, por su Espíritu y su gracia, únicamente ha llevado a esta iglesia por un camino en donde queremos tener una teología fuerte. Queremos ser antitéticos y ser blanco y negro y ser absolutos acerca de la verdad. Y no nos preocupa nuestra imagen mundana en absoluto. Estamos preocupados con hablar la verdad en amor. Seremos tan amables y llenos de gracia y gentiles como podamos ser, pero no suavizaremos el mensaje. Bueno, tengo unas cuantas más para la próxima vez. Inclinémonos en oración. Padre, oímos las palabras simples y directas de Pablo. Examinadlo todo, todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Señor, haznos personas que disciernan. Queremos siempre hablar la verdad en amor. Queremos tener la gentileza y compasión de Cristo, pero debemos hablar la verdad. Debemos tener convicciones, teología clara. Debemos ser antitéticos al error y al pecado. Y nunca debemos creer que el poder de la iglesia se encuentre en su imagen, en lugar que se encuentre en su mensaje. Nunca debemos creer que podemos llevar a cabo con las bellas artes lo que solo puede ser llevado a cabo con la palabra hablada, proclamada y escrita. Padre, ayúdanos a ejercer discernimiento. Y si estamos en una neblina, de hecho, miremos atrás y veamos las causas de esa neblina. Y pedimos que tu Espíritu nos dé la capacidad de tomar decisiones, para que podamos escoger lo